Lo que yo voy a intentar hacer es, en un tiempo prudente, es decir, en lo posible breve, proporcionar quizá una introducción o marco de referencia para un debate que llevarán a cabo después Guy y Ana sobre el tema de valores. Un poco mi manía académica hace que anticipe cuáles son los 3 o 4 temas que voy a tratar. Muy someramente, primero es a qué situación responde la búsqueda de valores. Es decir, es tratar de sugerir que cuando hablamos de valores es porque nos está ocurriendo cosas que nos están obligando a buscar esos valores. 2 toques sobre la situación de crisis en la que estamos, no solamente en España, sino fuera. El por qué los buscamos es para reforzar una capacidad estratégica que nos parece que es importante y que tal vez nos falla, porque tenemos que reforzar la agencia. El tercer punto es por qué es difícil hablar de valores, y creo que me extenderé un poco en esta dificultad, que no es obvia, no se trata de reiterar. Y terminaré por razones para la esperanza, por así decirlo, para que las sensaciones de dificultad no nos abrumen, sino que por el contrario lo veamos como una oportunidad, como un reto que puede ser entendido como una oportunidad para manejar un mundo complicado. El punto de partida, o la situación de partida, a la que tratamos de responder con esta propuesta por unos valores atlánticos, se dice, que es también una expresión problemática. Pues muy simplemente porque los tenemos entre todos nosotros, sabemos cuáles son, pero podemos, dijéramos, pensarlos un poco más. Sabemos que tenemos la famosa crisis económica, pero esa crisis económica no solamente es una crisis fáctica de cosas que ocurren, sino es una crisis también de sentimientos y de cognición, es decir, de cómo entendemos la crisis y de qué tipo de sentimientos nos está sugiriendo. Y entonces nos damos cuenta de que la mundialización está generando esta segunda o tercera mundialización, porque las primeras pudieron venir del comienzo de la modernidad y las más próximas del finales del 18 o del 19, que esta en la que estamos nos está proporcionando una situación de desconcierto, nos está creando una situación de desconcierto, en la cual hay una sensación de desconcierto respecto a cómo entendemos lo que ocurre. Estamos detectando el fallo de las élites económicas a la hora de manejarlo. Estamos como detectando, comillas, los fallos de mercados. Estamos como detectando los fallos de los gobiernos a cargo de las autoridades. Cuando estamos detectando fallos en general, fallos de unos medios de comunicación que desconciertan y confunden, fallos que tienen que ver con cómo son las cosas, cómo las manejamos, hacia dónde van, en qué dirección van. No solamente un reparto de las desigualdades por el mundo, sino un desarrollo de desigualdades interiores que están provocando también una sensación de hasta qué punto es fair, es equitativo, es justo, es equilibrado lo que está apareciendo ante nuestros ojos. Y todos estos sentimientos están provocando profundamente a muchísimos niveles la sensación de que no basta con la reiteración de unos principios o valores de economía de mercado, sino que se requieren unas rectificaciones profundas del llamado famoso capitalismo. De manera que sea cual sea la palabra que queramos utilizar, algo así como una búsqueda de criterios para entender lo que ocurre, sabiendo que no lo entendemos, sabiendo que la comunidad de expertos internacionales no previno la crisis, sabiendo que la comunidad de expertos locales tampoco, ni vio las señales de alerta desde hace mucho tiempo, sabiendo que los servicios de estudios de las grandes instituciones financieras tampoco. Por lo tanto, sabiendo esa especie de limitación cognitiva profunda, junto con una propensión a ir cada uno a lo suyo, o cada uno por su lado, y después buscar los scapegoats, los chivos expiatorios correspondientes, lo que generan es irritabilidad, desconcierto, confusión.
Por lo tanto, es a partir de una situación de este tipo, que implica una crisis económica e implica una crisis de gobernanza. Si nos colocamos en España, tenemos crisis de gobernanza, nos pongamos como nos pongamos. Y el caso de Cataluña nos lo va a mostrar y nos lo está mostrando patentemente, que con disimuleos no se resuelven los problemas, sino que se aplazan. Pero los casos europeos en general lo que nos muestran es también el que no acaba de haber un demos europeo. Porque lo que hay es diferentes estrategias de diferentes países llevadas como pueden y con mucha frecuencia en muchos países en una tónica de cierta mediocridad, con una desafección profunda de los electorados respecto a sus élites políticas, a los cuales critican, a los cuales no estiman y frente a los cuales se expresan con una irritación que a veces es creciente, como se ha mostrado en cierto modo, vía abstención, vía votación en las elecciones europeas, pero que se experimenta con mucha frecuencia. No en todos, pero en bastantes de ellos. Y sí respecto al conjunto, porque el conjunto no está trabado. De manera que no hay una trabazón. Y pensar que hay un coprotagonismo atlántico, o a los dos lados del Atlántico, no tiene sentido plantearlo que exista, sino solamente que se desea. Y que de alguna forma hay modus vivendi interesantes que duran lo que pueden durar, pero que duran lo que pueden durar con respecto a una situación geoestratégica en el Próximo Oriente confusa y que produce la sensación de estamos tocando las consecuencias de imprudencias acumuladas y en otras muchas partes del mundo. De manera que lo que nosotros tenemos delante es unas situaciones de crisis en la que tenemos que, de cierto modo, profundizar, no pasar por encima, en un arrebato voluntarista. Vamos a poner orden aquí. Bueno, vamos a poner orden, primero, vamos a tener la experiencia, la sensación y profundizar en este sentimiento de dificultad. Porque ese sentimiento de dificultad, como digo, no es solamente respecto a la crisis de gobernanza y a crisis económica, sino que tiene un toque de profundo desorden cognitivo, moral, emocional, que podemos expresar de muchas formas. En forma de irritabilidad, en forma de confusión, en forma de desconfianza, en forma de desconfianza respecto a otros, en forma de desconfianza respecto a nosotros mismos. Porque en último término, las sociedades que eligen a esos políticos respecto a los cuales desconfían, si en un momento determinado, en lugar de tener un cristal a través del cual ven los políticos, se pusieran un espejo, se verían a sí mismas. Y si se vieran a sí mismas, se tendrían que decir, nosotros somos los responsables de haber elegido a los políticos que hemos elegido. Y por tanto somos corresponsables del destino que estamos viviendo. Ese es mi primer punto. Por tanto, es una situación, Stimmung, como dirían los alemanes, un modo, un talante, un modo problemático, inquietado. El hombre en 1914-2014 puede darle un toque de exagerado dramatismo al asunto, pero por otra parte tiene su aquel. Porque es decir, bueno, en situaciones en las que nadie espera, pero no se sabe qué se espera. ¿Okay? No se sabe muy bien qué se espera. De manera que sin melodramatizar la situación, pero sí dramaticémosla un poco más. El segundo punto es, ¿a dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a buscar valores. ¿Por qué? Porque lo que cuando decimos busquemos, reiteremos, abracémonos a valores, lo que estamos haciendo es tratar de encontrar la última ratio para un crecimiento de la confianza en nuestra capacidad para controlar la situación. Porque nos hace falta un ejercicio de agencia. Es decir, no es que las instituciones por sí mismas se hagan y haya una especie de lógica de la historia que hace que, se supone, el modelo occidental vaya ampliándose a trancas y a barrancas por el mundo, sino que no hay esa lógica de la historia, hay un drama. Hay un drama. Y en ese drama podemos encontrarnos con enormes retrocesos, salvo que nosotros desarrollemos unas capacidades estratégicas que implican rumbo y, por tanto, implican referencia a criterios. Y es ahí donde está el punto en el que
el tema de qué valores tenemos se plantea. No se trata de que yo os predique cuáles son tales valores que estarán surgiendo y saliendo aquí. Podemos en parte darlos por supuesto, son valores de virtudes clásicas, de prudencia, justicia, fortaleza y templanza, son valores de cuidado por los demás, son valores de respeto de la libertad propia y ajena, son una serie de valores de razonabilidad y reflexividad para entender las situaciones, para deliberar juntos en un espacio común, etc. Ahora, démonos en cuenta de que hay dificultad, de que no es obvio, de que la reiteración de estos valores en un lenguaje u otro, sea aristotélico, sea hermenéutico, sea el que queráis, no es suficiente, ni el énfasis, ni el marketing del valor. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de drama y en parte de deriva. Es decir, que si los países occidentales se ven un poco a sí mismos, se ven como vasos medio llenos, medio vacíos. Y aquí ya depende un poco del entusiasmo, del optimismo de cada cual, que los vea más de una forma u otra, o incluso más llenos o más vacíos. Porque hay tensiones básicas internas en el modus operandi, no en la declaración formalista, no en la proclamación formularia, sino en los valores incorporados a la vida, al modo de ser y el modo de funcionar. De manera que los sistemas de gobernanza son sistemas de gobernanza de democracias liberales afectadas de grados distintos de oligarquía. Hay oligarquías fortísimas, derechas e izquierdas. A efectos de esta conversación, en este punto del argumento, me es igual. Hay tendencias oligárquicas profundas. Hay distancias que están que se expresan en lenguajes, comillas, de madera, ajenos a los lenguajes corrientes. Hay incomunicaciones grandes, largas, recurrentes. ¿Okay? Hay sensaciones de que lo que se ofrece por una parte es una exhibición de valores y por otra parte una práctica de un mundo de gentes calculadoras, calculating minds, gentes que calculan, en función de los ídolos de la tribu arcaica, el poder, el estatus y la riqueza. Y que a la hora de la verdad lo que se predica es una cosa, lo que se vive es otra, o es una mixta, que lo que es en realidad es un mixto, es una mezcla. Tenemos que tener la capacidad de discernir, no de condenar in toto, ni de aprobar in toto, sino de discernir en dónde está el punto de drama que nos corresponde en cada lugar. Y hay una cierta entropía o caos que tiende a crecer, que es perfectamente razonable. Razonable porque va perfectamente conectada con la segunda ley de termodinámica, es decir, la tendencia de lo más probable es a que se distorsionen las cosas. Y solamente si hay un esfuerzo de energía y de información, más que de información, de juicio y de cierto modo de virtud moral compartida, se revierte esa tendencia natural probable a la entropía. De manera que lo que hay es un lo que hay en el cual el cuidado y el descuido se mezclan. Cuidamos mucho por el Medio Oriente, bien, vamos allí a hacer algo en función de que cuidamos de ello. ¿Cuidas solo del tema del petróleo o cuidas de más cosas? Y si lo que cuidas realmente va mezclado con que va ligado a que te enteras de dónde estás o va ligado a que no te enteras de dónde estás. Y así pasan 7, 8, 10 años y no te has acabado de enterar. Pregunto. Entonces, si lo que tenemos es una respuesta diciendo no me acabo de enterar, y realmente mi cuidado era uno, pero no era un gran cuidado, lo que tenemos es, por lo tanto, un problema de valores atlánticos reconvertidos o mezclados con actualizaciones efectivas de los valores que son distorsiones de los valores que predicas, en parte. Y eso lo podemos aplicar al mundo mundial, a la Europa, que no sabe qué hacer con sus fronteras,
qué no sabe hacer consigo misma, y lo podemos aplicar a la España, que tiene un problema territorial e institucional inmenso, que se autodisimula o que se exhibe ostentoriamente, pero no se razona humanamente. Y tenemos, por lo tanto, un problema de que aquí algo nos falta a la hora de que podamos articular un argumento basado en valores que tenemos, los semi-tenemos. Y hay un desdibujamiento, y por eso también es difícil la dificultad en la articulación de esos valores atlánticos por estos problemas internos, que no lo hacen imposible, lo hacen difícil. Porque hay además un desdibujamiento de lo que es valores atlánticos respecto a un resto del mundo. Si lo pensamos despacio, el mundo en el que estamos es un mundo mundial. Y por lo tanto, cuál sea la narrativa que adoptemos de nuestra misión de países atlánticos en un mundo, tiene que ser una narrativa autocrítica, reflexiva, por lo menos, abierta a un proceso de aprendizaje mutuo a valores no atlánticos. Los confucianos tienen valores interesantes de armonía social, vamos a suponer. Los taoístas tienen su sentido del flujo de la existencia, vamos a suponer. Tantos y tantos tienen sus propios valores, a los que estamos abiertos por experiencia inmediata. Y nosotros mismos tenemos que pensar que una de las maneras que tenemos precisamente de llegar a entender mejor nuestro propio problema de articulación de valores propios consiste en una anamnesis, es decir, en un recordatorio, en una memoria, en una narrativa nueva de nosotros mismos, en la que nos reconocemos como el Occidente que tuvo sus valores y que también tuvo sus actitudes predatorias con relación al resto del mundo, al que conquistó no solo para evangelizarlo, sino para ponerlo a trabajar en las minas de Potosí, con lo cual tener la plata con la cual pagar los tercios de Flandes mal pagados que se sublevaban, etcétera, etcétera. Y luego el grandioso capitalismo colonizador de los siglos XVIII, XIX y XX, que tienen un componente predatorio obvio. O en Asia, o en África, o en la América Latina. Entonces, si nosotros tenemos que rememorar reflexivamente. Y al rememorar reflexivamente nos encontramos con que estamos abocados no tanto a una reiteración exageradamente narcisista de nosotros mismos, cuanto a una autoafirmación problemática, pero también, y por problemática, abierta a un proceso de aprendizaje al exterior. Por lo tanto, no es tanto una reiteración estricta de valores atlánticos, cuanto a una afirmación con discernimiento de la medida en la que esos valores jugamos con ellos limpio o semilimpio y los aplicamos con discernimiento a los momentos actuales a partir de esa situación de dificultad. Y entonces lo que sí nos encontramos, yo creo, es en una coyuntura histórica propicia para revisitar nuestros valores, para repensarlos, para entenderlos desde una perspectiva, dijéramos, humilde, en cierto modo, decir, de gentes falibles y perfectibles que tenemos un récord extremadamente importante que nos procede no de los últimos pocos siglos, sino que a lo mejor nos procede de los últimos 25 siglos. En la narrativa histórica en la que podemos operar, actuante, en lugar de que la actuante sea las últimas elecciones a la perspectiva de las próximas elecciones, pues puede ser Aristóteles, Sócrates, Platón, los judíos, Jeremías, Isaías, Jesús de Nazaret, en fin, el mundo de lo que podríamos llamar las tradiciones humanistas, politeístas, cristianas de un occidente complejo que entra en el mundo al tiempo, en el tiempo axial en el que han entrado otras civilizaciones, que es el tiempo neoaxial con el que nos encontramos hoy día, en el cual esto nos permite, yo creo, al mismo tiempo afirmarnos reflexivamente y abrirnos, con un sentimiento al mismo tiempo teórico y retórico, por lo tanto tiene un componente, dijéramos, especulativo, pero también de historicista, es decir,
aplicado a la actualidad de la experiencia histórica que nosotros tenemos, tanto qua españoles, como qua europeos, como qua atlánticos. Nada más, muchas gracias.